El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Hola gente, sean bienvenidos a otro episodio más, a otro martes de rigor. Espero que estén muy bien todos y todas. Antes que nada, por favor, si estás escuchando esto y aún no estás suscrito a ninguna de las plataformas donde escuchas o ves el podcast, por favor, de una vez ve y suscríbete, porque eso me ayuda bastante, me ayuda a mantenerme motivado y saber que la gente que me escucha de verdad está ahí, de verdad está, quiere saber qué más sucede con los episodios, quiere saber qué más hay con este tipo de historias. Adelantarles que este caso va a tener bastantes partes, o sea, no como unas 50 o algo así. A lo mucho yo creo que va a tener unas 5 o 6 partes. ¿Por qué? Porque es una historia bastante larga y bueno, la investigación de la cual me estoy yo sirviendo para poder darles a ustedes este contenido, es bastante. Entonces, para yo poder cubrirlo completamente todo, he decidido que mejor me voy a ir con calma, con episodios que sean de menos de una hora, para que sea cómodo para ustedes y no sea tan cansado, y tampoco sea tan cansado para mí, y sea cómodo para mí también. Entonces, si ya estás suscrito, muchas gracias. Y si ya estás suscrita, muchas gracias. Eso me ayuda muchísimo. Si aún no, por favor, ve y suscríbete o sigue el programa donde lo estés escuchando. Eso me ayuda un chingo. ¿Qué más? Pues no tengo anuncios ni nada que darles. Están libres hoy de anuncios parroquiales. Entonces, vámonos mejor al episodio 90 de Rigor Mortis. Ya casi 100 episodios. En el episodio anterior nos habíamos quedado justo cuando les iba a contar los tormentos a los cuales Sukar-Kuri sometió a la joven que decidió denunciarlo. Es importante comentar que si eres una persona fácil de impresionar, te la pienses 2 veces antes de meterte a este episodio. Porque yo sé que no nada más te mueve el hecho de querer saber más sobre el episodio, sino un morbo acerca de qué más sucedió con el caso. Si el morbo es lo único que te motiva a venir aquí, bueno, vas a tener tu dosis, pero espero que no sea lo único, sino esa curiosidad de saber en qué la cagaron las autoridades y en qué sigue ocurriendo. Las autoridades tienen muchos patrones, los cuales siguen pasando. Bueno, sin hacérselas más cansada, vámonos mejor al episodio y a lo que Emma tuvo que aguantar de Sukar-Kuri. Emma narra que tenía miedo. Llevaba ya 5 años intentando olvidar lo que Johnny le había hecho, pero le resultó imposible. Y luego, por culpa, primero de Sukar y luego de Lady Campos, se vio obligada a repetir la historia una y otra vez. Estaba ya muy cansada, triste y asustada, pues el simple hecho de recordar sucesos tan dolorosos son un tormento del cual no se puede huir. Mencionó que a veces lloraba durante horas por la noche, otras veces se acostaba a dormir y sentía que se salía de su cuerpo. Aseguró que así le pasaba cuando Johnny la tocaba. Cuando ella tenía 13 años, era una niña y nadie le había hablado de sexo. Al principio, Johnny le decía cosas bonitas, le hacía cariños y a ella eso le gustaba. Emma menciona que no tuvo un padre, pues su papá biológico se fue cuando era niña,
Lo único que sabía era que vivía en Mérida, pero había tomado la decisión de no querer verla más. Ella lo había buscado en varias ocasiones y él siempre la rechazó. Su mamá, por otro lado, era alcohólica. Recuerda que pudo dejar la bebida, pero la pasaron muy mal. Recuerda también que cuando tenía 4 o 5 años, la veía dormida, tirada en el piso. Estaba muy tomada, y ella trataba de llevarla a la cama, pero no podía. Creció llena de miedos, pero al mismo tiempo, eso la hizo fuerte. Después de todo, bajo sucesos de crisis y caos, o te haces fuerte, o dejas que las dificultades te devoren vivo. Ella sostiene que quiere mucho a su mamá, y entiende que ella sufrió siempre. Trabajó y se esforzó toda su vida, pero como eran muy pobres, nunca tuvo la oportunidad de estudiar, por eso vendía gelatinas en la calle, y a ella eso le daba mucha vergüenza. Su madre perdió un brazo, y recuerda que cuando se lo contó a Johnny, él le dijo: "No te preocupes, chaparra, le vamos a comprar la mejor prótesis a tu mamita, para que tenga un brazo". Y cumplió su palabra, así que, con esos constantes gestos de cariño, preocupación y atención, ¿cómo ella no iba a pensar que él era un hombre bueno? Emma recuerda que cuando estudiaba segundo de secundaria en la escuela Ámsterdam, tenía 12 años, casi 13, y escuchó a otras niñas más grandes contar que conocían a un señor llamado Johnny, que era muy bueno, que les daba dinero y les ayudaba a comprar cosas. Samaria, otra de las niñas, tenía 16 años, y sus amigas no invitaban a Emma. Quien finalmente la llevó a su casa fue Sandra, la hermana de Samaria. Ella le dijo que su tío Johnny, como le decían, le iba a dar dinero para comprarse el uniforme de la escolta porque sus papás no podían pagarlo. Fueron a su casa y la presentó al señor. Se veía muy tierno, según ella dice, como un empresario muy educado. La trató con mucho cariño, pero no le hizo nada. Estaba en la escalera y dijo que subieran a su cuarto por el dinero. Ella se sentó en la orilla de la cama y Johnny le dijo: "Mija, súbete a jugar Nintendo". Pero vio entonces la cara de Sandra, misma que le abrió los ojos con terror. Y Emma contestó: "No, aquí me quedo". Sentada en la orilla del frente de la cama, ella veía la tele, que estaba encendida mientras ellos platicaban. De pronto el señor le dijo: "Cierra los ojos, vamos a jugar". Lo obedeció y luego él la besó. Emma lo empujó mientras él se empezó a reír de la niña, asegurando que solo era un juego. Luego le dio algo de dinero a Sandra, pero le pidió que regresara al día siguiente porque no tenía todo lo que necesitaba. Se dio la vuelta y a Emma le dio 200 pesos, como si le hubiera pagado por el beso. Como sin decir nada, le estuviera comprando su silencio sobre algo que no era para nada normal. 2 días después, Sandra la llevó otra vez. Volvió a subirlas al cuarto de la villa número 9 del Hotel Solimar. Ahí les dijo que no habría prisa, que se acostaran a ver la tele. Él se puso en medio. Emma recuerda que llevaba un vestido azul con blanco y se puso la almohada encima para taparse las piernas. Sandra se volteó hacia el otro lado y Johnny empezó a acariciarle las piernas a Emma. La niña, sumamente nerviosa, le retiró la mano, pero él le dijo que no pasaba nada malo e insistió. Emma asegura que estaba aterrorizada, pero sin aviso, las cosas escalaron de forma súbita, pues rápidamente el enfermo hombre metió la mano en sus genitales y luego un dedo en su vagina. La niña saltó de la cama, probablemente congelada, y con un terror que la estuviera estrangulando el cuerpo. Él le ordenó a Sandra que fueran por un vaso de agua, y ella salió detrás de su amiga y llorando le pidió que se fueran. Subieron a avisarle al enfermo sujeto que se iban, pues le tenían
mucho miedo. Y él respondió que otra vez no tenía dinero. A Sandra le dio $20 y a Emma le dijo al oído que revisara su bolsa, pero que no le dijera nada a su amiga. Lo hizo en el taxi y vio que habían $100 y además él pagó el taxi. De nueva cuenta, como si de pagarle a un par de prostitutas se tratara, y al mismo tiempo manteniéndolas bajo su control, sin que pudieran decirle nada a nadie, pues sabía que pagándoles, ellas aún sintiendo miedo, volverían. Sus familias no tenían dinero, sus familias pasaban carencia, y eso era de lo que Jan se aprovechaba, de la necesidad y de la inocencia de las menores. El fin de semana, Leslie, otra amiga más grande que Emma, le dijo que pasarían el día en la alberca de su tío Johnny. La entonces niña pidió permiso, indicando que iba con una amiga. Solo nadaron en su alberca y Jan le dio chocolates. Había otras niñas más grandes que ella, de 15 y 16 años, que subieron con él, pero ninguna se atrevía a contarle algo. Mientras ellas estaban en el cuarto, Johnny bajó la alberca y Emma le contó de su vida y de la pobreza de su familia. Ese día no le hizo nada. Él únicamente le prometió ayudarla a pagar sus estudios y a que su familia saliera adelante. En esa casa nadie hablaba de lo que pasaba, de lo que Johnny les hacía a las niñas. Eso era un secreto. Hasta que las llevaba con él. Entonces ya les daba órdenes de callarse. Las hacía enemigas entre sí. Les enseñó a desconfiar, según aclaró Emma. Cuando terminaban de nadar, las mandaba a sus casas con su chofer. Desde la primera vez, al despedirse de Emma, le puso dinero en la bolsa. Esa niña no entendía, pues a ella nadie le acostumbraba a hacer regalos, ni siquiera a su mamá. Él le dijo que como era muy rico, el dinero se lo regalaba con mucho gusto para que se comprara lo que quisiera, que él sería su tío Johnny y la iba a cuidar y a querer mucho. De nuevo, con esos gestos, se echó otra niña a la bolsa, pues a carencia de amor paternal, sin que ella quisiera, las atenciones de ese enfermo llenaron ese vacío que ella tenía. Y es que, ¿cómo podía saber esa niña todo lo que iba a ocurrir después? Si él se veía un señor muy decente, y a pesar de los manoseos, parecía ser muy bueno. La primera vez que le dijo a Emma que fueran a su cuarto a dormir una siesta, él se acostó junto a ella y le pidió que se quitara los shorts para que estuviera mucho más cómoda. La niña sintió algo en el estómago. Como ella misma lo narró, eran como muchas ansias. Le dijo que no quería, pero él comenzó a acariciarle las piernas y los brazos y a decirle que eso era amor, que la amaba mucho, que ese tipo de amor solo lo pueden tener entre papás e hijas, y él era como su segundo padre. De nuevo abusando de la inocencia de la niña, pues gracias a su ignorancia sobre la relación padre e hija, este enfermo pudo hacerle creer que lo que estaba ocurriendo era lo más normal del mundo. Emma confiesa que lloró mucho la primera vez que metió sus dedos en su vagina. Según él, si sangraba, era porque estaba apretada. Pero le recomendó que no se asustara. Y sí, ella sangró bastante. Ni ella ni las otras niñas iban diario a su casa, sino una vez cada 4 o 5 semanas, cuando él estaba en Cancún. La madre de Emma al principio no sabía nada del asunto, luchaba por sobrevivir con su hermanita y su hermanito y su esposo, que era mecánico y siempre estaba enfermo pues tenía cáncer. No era fácil mantener hijos así. Su mamá le preguntó quién era ese señor y por qué iba a su casa. Emma le comentó que se trataba del tío Johnny, que sus amigas lo querían mucho y él era muy bueno.
pero no se atrevió a decirle nada de lo que ese monstruo le hacía. Desde la primera vez que la penetró con las manos, Emma confiesa que su Karkuri le había dicho que era una putita, que todas las niñas lo eran y que eso era lo que les gustaba, que los hombres como él les hicieran esas cosas. Todos los hombres hacen esto. Es mejor que te prepares desde ahorita. Eran sus palabras, y ¿cómo iba a saber la niña que eso no era cierto? Posiblemente por el cargo de conciencia, Emma le preguntaba a sus amigas que iban a su casa, y su respuesta era algo parecido. Así es la vida, mejor no comentes nada. El principio del síndrome de Estocolmo, los primeros rasgos de la condición mental en la que la víctima comienza a simpatizar con las acciones y actos de su abusador. Nada complicado para un adulto maduro. El poder manejar la mente de menores de la edad de su antojo. Después de todo, seas quien seas y vengas de donde vengas, la triste realidad es que en México, con poder y dinero, llegas a donde quieras y tienes lo que desees. Emma cuenta que un día, él le ordenó que fueran a su cuarto, y a ella se le comenzó a dormir el cuerpo. Según explica, desde la primera vez que abusó de ella, se le paralizó todo el cuerpo. Toda el área genital estaba como si la hubieran anestesiado. Él empezaba y ella cerraba los ojos, para pensar en otras cosas o rezar, o lo que fuera más rápido. No podía evitar que se le salieran las lágrimas. Ella confiesa sentir cómo bajaban por sus mejillas, pero no decía nada, porque si lloraba más fuerte, él se ponía más rudo, y entonces la lastimaba más. Por lo tanto, ella prefería que fuera lo más rápido posible. Según su testimonio, su Karkuri insistía en que debía aprender a darle chupaditas, como él decía, lo cual a ella le daba muchísimo asco. Pero él le sostenía la cabeza y le decía que tenía que tragar su semen porque era una vitamina deliciosa. Sin embargo, la pobre niña corría al baño a vomitar y ahí lloraba. No tenía salida, no sabía qué hacer. Sentía miedo y, de acuerdo con sus amigas, una vez que entras con Johnny, ya no puedes salir, porque él tenía videos de todo lo que ellas hacían con él. Una tarde en la Villa 9, mientras la manoseaba, señaló una bocina negra que estaba frente a la cama y dijo: «Mira para allá, chiquilla, hay una camarita y nos vamos a ver haciendo nuestras cosas». Siempre lo decía en un tono burlón, y ella solo se quedaba callada y lo obedecía. En el momento no sentía mucho, pero después de que acababa, iba al baño a llorar y a lavarse, y entonces le dolía, pero pensaba que todo eso iba a pasar. A veces filmaba el video y luego se encerraba a verlo. Otras ponía una cámara digital y les tomaba fotografías con el botón automático. Algunas veces la sentaba, a ella o a cualquiera con la que acabara de violar, y en la computadora o en la cámara les enseñaba: «Mira qué sabroso lo hacemos», les decía. No hay que ser muy listo como para darse a la idea de que eso era una verdadera pesadilla. Tanto la violación como la humillación que les hiciera ver los videos. Pero si no aceptaban, se ponía muy violento o incluso las insultaba. Por ejemplo, señala Emma que a ella le hería con sus comentarios de que era una chaparra, pateada y fea, que ya estaba cogida y nadie más que él la podía querer. Cuando hacía eso de las fotos, él le preguntaba: «¿Te excita vernos?». Y ella le respondía que no sabía, a lo que él replicaba: «Claro que te excita si eres una putita. A todas desde niñitas les excita ver una verga como la mía». Emma confiesa que le tenía mucho miedo. Cuando él estaba arriba de ella, lo veía muy fuerte y a veces pensaba que él podría matarla. Luego se mostraba muy cariñoso y tierno,
Él le susurraba que ella era su amor y su niñita, y que quería que estudiara en la mejor escuela y fuera alguien en la vida. Era como un hombre con dos personalidades y nunca se sabía cuándo saldría a relucir la violenta o la tierna. Todas estaban siempre con la expectativa de sus impulsos. A veces las insultaba llamándolas putas, amenazaba con desprestigiarlas si contaban algo a sus madres, diciéndoles que las correrían de la casa porque él era un empresario muy conocido, un hombre casado, un hombre de bien, padre de 3 hijos, y a ellas, que eran unas pendejas pobres y putas, nadie les creería nada. Las despreciarían todos, sus amigos y sus familias. Acostumbraba a turnarlas para no maltratarlas tanto, o más bien tan seguido, pues de haberlo hecho, las mamás se habrían dado cuenta. Pero ese monstruo, aparte de cruel y enfermo, era muy cuidadoso, pues luego de hacerles daño, las llevaba a comprarles algo de ropa o algo que les gustara, algún regalo para seguir manteniéndolas bajo su control y comprar su silencio. Llegaba de sus viajes a Las Vegas o a Los Ángeles y a veces les daba premios por ser buenas y obedientes. Les llevaba bolsas de Louis Vuitton, perfumes de Chanel y cosas cada vez más caras. Afirmaba que se lo merecían y claro, a ellas les encantaban los regalos. A un grupo de niñas que no importaba cuánto sufrimiento les costaran sus regalos. Por ejemplo, Emma cuenta que veía que los papás de sus amigas de la escuela les compraban a sus hijas todo lo que querían. Traían jeans de Gap y relojes de Cartier o de Swatch. Por lo tanto, regalos así de costosos por parte de un adulto siempre causarían que los niños quieran mantenerse ahí, sobre todo para esas niñas que no eran bien cuidadas e iban cargando con muchos complejos y vacíos. Y así como subían de categoría los regalos, también lo hacían las exigencias y deseos de Jan, pues según Emma, la primera vez que le dijo, ahora vas a besar quesos, no entendió lo que quería decirle. Así que la llevó a uno de los cuartos de su villa, que en realidad era un hotel, y allí estaban 2 niñas más grandes que ella, como de aproximadamente 16 años. Según recuerda Emma, ellas estaban desnudas y se estaban besando. Según Emma, estaba Leslie Victoria, a quien le decían la Toya, Janet, alias la Pocahontas, quien era hija de Elda, una mujer que se encargaba del servicio de la villa número 7, y también estaba una niña llamada Giovanna. Con ellas 3, Jan forzaba a Emma a tener sexo oral para su satisfacción. Emma recuerda que su primer pensamiento fue de completo asco, pero entonces él comenzaba a tocarse y le empujaba. Ahora ponte con ellas, bésales el queso, le exigía. Las estaba filmando. La pobre niña no sabía qué hacer. Ella pensaba que era repugnante besar el sexo de otra niña, pero como él la hacía besarle el suyo, descubrió que era mejor eso, y así comenzó a filmarlas y a tomar fotos. Luego, cuando bajaron a la cocina, él se burló riendo y diciendo, eres una lesbiana, si tu mamá se entera te mata, ya nunca podrás alejarte de mí. Emma recuerda que lloró un poco, pero tuvo que aguantar porque le daba terror que fuera a gritarle e insultarla más. Sin embargo, a pesar de no querer despertar la furia del enfermo monstruo, tuvo que pagar el precio de los amables y desinteresados gestos que le daba. Pues Jan comenzó a pagarle la escuela y se jactaba de que ya era su dueño, que debía obedecerlo en todo momento. Cuando estaba en Cancún, ella se quedaba a vivir en su casa durante toda la estadía del enfermo sujeto. Tenía clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde y se levantaba a las 5 de la mañana para irse a la escuela. Tenía que comer con él por la fuerza. Pasaba por ella a la escuela, donde veía niñas, y le ordenaba, ahora quiero que invites a esa o tal vez a aquella.
Luego salía para Los Ángeles y Emma tenía que estar en casa de su madre porque le llamaba 5 o 10 veces al día y además le exigía que le contestara y explicara lo que hacía. Le advertía que no podía mentirle porque él era como un adivino o una especie de brujo, que siempre sabía lo que estaba haciendo y no podía desobedecer porque él se enteraría y nadie traicionaba a Jansu Karkuri. Además, Emma revela que estuvo con el señor Miguel Ángel Yunes y con el señor Emilio Gamboa Patrón en una comida. Johnny la llevó con él al entonces Distrito Federal a un restaurante muy elegante en la avenida Insurgentes, donde fueron llegando varios señores, quienes la saludaron con mucha amabilidad, pero cuando ya iban a hacer negocios, Johnny la mandó a que fueran a pasar un par de horas a un centro comercial. Emma confiesa que nunca olvidará que Yunes la miró muy sonriente y gentilmente le dio un billete que recuerda haber sido de $100. Y claro, eso la dejó muy impresionada. El hombre le dijo que se comprara un vestido muy bonito, así que con la inocencia de una joven, se fue con uno de los choferes mientras ellos se quedaron hablando de negocios. Emma comenta que a Miguel Ángel Yunes lo vio varias veces. Además, reveló que él era muy amigo de Johnny, que tenía un yate que se llamaba Fedallín e iba mucho a Cancún. Una vez, según recuerda, fue con Sandra, su amante, quien traía a su hija Sofía de 8 años y a su sobrina Tania de 9. Johnny intentó tocar a Sofía. Recuerda que la novia se puso furiosa y amenazó a Johnny, pero Yunes la calló y ella ya nunca dejó que su hija entrara a la casa. Sin embargo, para Miguel Ángel era normal lo que Johnny hacía, porque nunca lo escuchó preguntarle por ella o por qué la tenía con él, si era una niña, o a las demás, que también lo eran. Johnny le decía que él quería tocar a esa niñita, que estaba preciosa y que de seguro su amigo Miguel Ángel se la estaba cogiendo porque la mamá estaba espantosa y que la usaba para tapar apariencias. Le contó además que una vez, cuando eran más chiquitas esas niñas, él le besó su parte íntima a una de ellas, pero que según él, Tania era una machorrita y la había defendido y nunca la dejaba sola con él, como si el defender a su hermana fuera algo malo, como si el que los niños quisieran defenderse de un depredador fuera lo peor que pudiera pasar. Aquí nos damos cuenta que sin dudas el mundo en el cual Su Karkuri vivía estaba completamente de cabeza. Yo sé que quieres saber más, pero creo que lo más conveniente para todos es dejarlo aquí. Creo que ya tuvimos una dosis suficiente de pura perversión. Así que para que YouTube no me cancele, o para que la gente no pegue el grito en el cielo de que estoy contando este tipo de cosas tan horrorosas, es mejor esperarnos al siguiente episodio. Así que si tú quieres saber más, vuelve aquí la próxima semana, donde continuaremos con esta historia. Recuerda suscribirte o agregar al programa en donde sea que lo estés escuchando. Eso me ayuda mucho para seguir motivado y trayéndoles este tipo de casos. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.